El Ministerio del Trabajo presenta en Caracol Radio El Trabajo como debe ser. El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, hoy es sábado 26 de septiembre y a esta hora de la mañana los saludamos en El Trabajo como debe ser, este programa que hacemos semanalmente el Ministerio de Trabajo y Caracol Radio para acercarlos a ustedes a los temas laborales, a las inquietudes que tengan tanto como empleados como empleadores. Y hoy queremos acercarlos más a un tema muy interesante para gran parte de nuestros colombianos, un tema que impacta de manera positiva en nuestra economía y del que dependen miles de familias colombianas. Vamos a hablar de la minería, pero también de un tema que tiene que ver con inconvenientes que ocasionalmente se presentan en torno a esta actividad, la seguridad minera, salvamento minero. Buenos días, don Samuel Salazar. Adriana, muy buenos días para usted y los oyentes de Caracol. Pues le cuento que, miremos estas cifras, oiga, en Colombia hay 9.289 unidades de producción minera, esos son minas. Uh-huh. Ya se sabe en qué estado se encuentran más o menos unas 3.380, o sea, si son formales o si son informales. Uh-huh. Y hay más o menos unas 860 en proceso de formalización. Es decir, que se está trabajando para buscar que las condiciones, tanto laborales como de seguridad de sus trabajadores, mejoren. Así es, hay otros datos, Samuel. Según el Ministerio del Trabajo, en el sector de minas y canteras hay, según las últimas estadísticas, 9 accidentes por cada 100 afiliados. Hay también 211 enfermedades laborales por cada 100.000 afiliados y hay 41 muertos por cada 100.000 afiliados. Y aquí solo estamos hablando de un panorama general de cuando la actividad es legal o, como usted decía, es formal, porque esos son los trabajadores que están en el sistema de riesgos laborales. Los que son informales, pues todavía ni siquiera tenemos acceso a esta información, a esta estadística. Así que, de manera que ese es el tema que estaremos desarrollando en esta mañana en El Trabajo como debe ser. Bienvenidos. Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales. En el tema de la minería, la seguridad minera, para desarrollarlo nos acompañan dos expertas. La doctora Andrea Torres Matiz, asistente asidua a nuestro programa, directora de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo, y la doctora Gloria Catalina George, gerente de seguridad y salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería. Gracias por estar en nuestro programa. Doctora Andrea, desde el Ministerio de Trabajo y para reducir estas cifras tan tenaces de accidentalidad, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está formalizando? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, qué bueno estar con ustedes nuevamente en este programa. Pues básicamente estamos realizando bastantes acciones frente al tema, principalmente sensibilizar a los empleadores y a los trabajadores mineros. Venimos hace varios años realizando esta actividad en conjunto con el Ministerio de Minas, pero muy importante, algo que celebramos y que tenemos la oportunidad el día de hoy en este programa de anunciarlo, es que precisamente esta semana acaba de salir el nuevo reglamento de seguridad a la labor mineras subterráneas. Es el decreto 1886 del 21 de septiembre. En este decreto se establece, por ejemplo, que todos los trabajadores, antes de ingresar a un socavón, antes de ingresar a realizar labores subterráneas, deben haber tomado un curso que debe ser certificado, así como lo hicimos en trabajo en alturas. Sí, el que limpia ventanas se tiene que certificar. Correcto. Imagínese un minero. Correcto, tomamos este modelo exitoso para precisamente capacitar a los trabajadores y que aquellas personas que entran a una mina o a una labor subterránea realmente tienen las condiciones, las competencias y la idoneidad para saberlo hacer. Otro tema que es importante, muchas de las causas de la accidentalidad que están sufriendo los trabajadores es por derrumbes en las minas, y esta norma hace bastante énfasis en que tiene que establecerse un procedimiento para el tema de sostenibilidad de la mina, y esto es precisamente para ayudar a prevenir que ocurran estas tragedias. Los últimos acontecimientos donde hemos tenido accidentes fatales ha sido precisamente por acumulación de gases, y allí se establece que de manera ininterrumpida debe estarse haciendo precisamente la medición de las gases y todo el sistema de ventilación que debe tener
mantener la mina como tal. Estas son algunas de las medidas y otras que de pronto la doctora Catalina pues nos podría comentar en el desarrollo de este programa, y lo importante es que vamos a poder ver a futuro que van a disminuir las cifras de accidentalidad. Voy a agregar unas pequeñas cifras a las que ya mencionaste, y es que en el año 2010, por ejemplo, teníamos un total de 11.798 accidentes del sector minas y canteras, y en el 2014 fueron 17.166. Y en enfermedades tuvimos en el 2010 un número de 315 y en el 2014 364, aumentaron. Y lo que buscamos es que con estas medidas y esta nueva reglamentación que esperamos tanto empleadores como trabajadores se sumen a este esfuerzo de proteger vidas, pues logremos que no tengamos accidentes y especialmente no tengamos accidentes fatales, ni un solo muerto más en las labores colombianas. Con esta nueva normatividad, lo que uno concluye, doctora, es que así como se exige hoy en día una certificación para trabajar en alturas, ahora se va a exigir una certificación para trabajar en labores subterráneas. En labores subterráneas. Así es, Samuel. Así es. También nos acompaña esta mañana la doctora Gloria Catalina George, gerente de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional. George, corrijo el apellido. Doctora Catalina, con los buenos días, bienvenida. Qué rico tenerla con nosotros. No teníamos el gusto de conocerla, pero bienvenida. Muchísimas gracias. De verdad me complace mucho estar acá. Desde la Agencia Nacional Minera, ¿cómo se trabaja para mejorar las condiciones de seguridad de los mineros? La Agencia Nacional Minera como autoridad minera colombiana, pues un paso que hace muy importante es la fiscalización de los títulos mineros, cuyo uno de los aspectos más importantes es hacerle seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad minera. Entonces no es solo llegar donde ese minero con el objetivo de sancionarlo, porque obvio es difícil cumplir un reglamento técnico a la perfección, pero también de tratar de llevarlo muy de la mano a tener un mejor estándar, pero de otro lado también imponer las sanciones o suspensión cuando detectamos situaciones de riesgo inminente. Entonces ustedes dos trabajan en llave, el departamento, el riesgos del Ministerio de Trabajo y la Agencia de Minería, también trabajan ustedes. Claro que sí, así es, sí señora. Y otro frente muy importante es relacionado con la capacitación, entonces con jornadas que hacemos con los mineros, con encuentros regionales de prevención de la accidentalidad, pero dedicándonos a un grupo muy especial que es el grupo de socorredores de salvamento minero. Hace alrededor de 4 años en el país no habían más de 300 y en este momento es un grupo de 2.430 socorredores de salvamento minero activos. ¿Quiénes son ellos? Son mineros que hacen parte de las brigadas de emergencia de las empresas, que reciben una formación de 80 horas por parte de la Agencia Nacional de Minería, una formación muy especializada, cuyo primer módulo y más importante es: ustedes van a salvar vidas con la prevención, no ingresando a una mina e intentar sacar cuerpos sin vida. Les enseñamos sobre el control de riesgos mineros, cómo medir atmósferas contaminadas, y ya luego pasamos a una etapa del rescate, cómo utilizar equipos de circuito cerrado, hacer rescates en inundaciones y demás. Entonces son unos embajadores de la prevención, un cuerpo que ya está muy fortalecido y digamos que es un frente con el que hemos querido trabajar mucho para que ellos desde sus empresas lideren una actividad más segura. Es importante, doctora, que los oyentes tengan claro, cuando hablamos de trabajos en minería, de cuántos colombianos estamos hablando que dependen de esta actividad, y ampliemos un poco ese concepto que existe del sistema de salvamento minero. Pues la actividad minera en Colombia es supremamente importante. Nosotros en la agencia la cifra que tenemos es alrededor de 9.500 títulos mineros, más de 3.000 solicitudes de legalización minera, que digamos es otra figura que mientras se resuelve de fondo a los mineros tradicionales les permite estar explotando, obviamente cumpliendo las normas de seguridad. Hay alrededor de 40 áreas de reserva especial, que son estas áreas que se crearon donde hay un grupo muy significativo de mineros, y el cálculo es que en el país, y estoy hablando de cifras directas, más de 300.000 personas dependen directamente de la actividad minera, sin contar los otros servicios adicionales que se generan. Entonces es una actividad muy importante
y realmente no queremos que en Colombia siga siendo referente de una minería insegura, sino que no nos resignemos a toda la vida muertos y muertos, mejorar el estándar. Doctora Catalina, eso suena muy bien en la teoría, pero en la práctica, y le comparto una conversación que tuve recientemente con el periodista investigador Germán Castro Caicedo, que me mostró unas fotos de horror a propósito de la minería ilegal. La minería, el oro, la fiebre del oro se ha vuelto como la nueva cocaína o la nueva amapola, porque es mucho más fácil. Usted saca 1 kilo de cocaína y le cae todo el planeta Tierra encima, pero no hay tanta persecución en torno al oro y termina siendo mucho más rentable, además porque vale mucho más y además porque no hay tanta persecución. Nosotros, ¿cómo estamos reduciendo desde la formalización? No solamente para prevenir los daños ambientales, sino porque también la minería ilegal va de la mano de cualquier trato de quinta categoría a los trabajadores, a los mineros. La autoridad minera obviamente tiene competencias a hacerle seguimiento a los títulos mineros legales. Cuando ocurre una tragedia en una explotación que no es legal, pues hay una labor humanitaria, intervenimos para ir a rescatar. Pero lo que usted dice es muy importante. Siempre se ha llamado y puesto la llaga en toda esta actividad de minería ilegal de oro por el tema de que contaminan mucho y realmente lo hacen, pero sobre todo porque son unos irresponsables y no respetan en lo más mínimo la condición humana. Entonces, esa debe ser otra de las razones por las cuales las instituciones del Estado tienen que juntarse contra este fenómeno triste y devastador que es la minería ilegal. Nos debe la respuesta sobre el sistema de salvamento minero. Sí, no, ese que es mi tema, uno de mis temas favoritos. El Sistema Nacional de Salvamento Minero fue un sistema que se creó con el anterior decreto 1335 del 87 y ahora pues con nuestro decreto de seguridad de las labores mineras subterráneas pues obviamente retoma mucha más fuerza. Es un cuerpo de socorro formado por mineros voluntarios que hacen parte de las brigadas de las empresas que deben intervenir en sus empresas en prevención, pero que pueden apoyar otros rescates donde se requiera pues mucha más presencia de ellos. Por ejemplo, en Río Sucio, en el rescate que tuvo lugar este año, estuvieron alrededor de 80 socorredores de salvamento minero. Es un sistema que se ha fortalecido de manera muy significativa, no solo formando muchas personas, sino con equipos de última tecnología, y pues ahora vamos a celebrar que vamos a tener nuestras segundas Olimpiadas de Rescate o Salvamento Minero. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Son como unos campos de juego que miden destrezas o qué? Sí, ¿sí? Muy cerca. No es una competencia deportiva, son las segundas Olimpiadas Nacionales de Seguridad y Salvamento Minero, tendrán lugar en Cali del 21 al 23 de octubre. Es una competencia en la que se simulan las acciones de rescate, entonces hay un equipo de 6 socorredores con un ingeniero comandante del incidente simulando un rescate en una mina derrumbada con explosión de metano. Deben cumplir unos protocolos de seguridad muy estrictos. Queremos resaltar todo el tema de la prevención, se les aplica un test teórico. Invito de una vez a los socorredores que van a participar a que se estudien muy juiciosos el nuevo decreto 1886. Y bueno, y al final lo que hacemos es pues premiar a los primeros lugares, y el premio ahora les cuento que pero es muy muy interesante. Señor empresario, hoy usted tiene la oportunidad de adecuar su mano de obra a la medida de sus necesidades. Con el programa 40.000 empleos, los jóvenes tienen trabajo y usted también gana. Inscríbase en su caja de compensación familiar. Este es el trabajo como debe ser. ¿Le gustó el café, doctora Catalina? ¿Sabe rico? Delicioso. Me alegra mucho. Está también con nosotros en esta mañana hablando sobre seguridad en las minas la doctora Andrea Torres del Ministerio del Trabajo. ¿Cuáles son las facultades que tienen ustedes en el Ministerio, doctora Andrea, para intervenir, para cerrar, para tomar riendas sobre una acción ilegal, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos unas facultades precisamente cuando hay incumplimiento en las normas de riesgos laborales. Nosotros, digamos, tenemos unas cifras de la accidentalidad que tenemos de las personas que se encuentran afiliadas al sistema de riesgos laborales, pero existe, por ejemplo, una accidentalidad de personal que no está ni siquiera afiliado al sistema de riesgos laborales, y esas cifras precisamente la tiene la Agencia Nacional Minera, que tiene la sumatoria de todo lo que pasa en el país. Nosotros vemos es un pedazo, ellos tienen de la foto, todo el panorama. Todo el panorama. Nosotros aplicamos las sanciones que pueden ir hasta 1.000 salarios mínimos conforme a la norma vigente, pero me gustaría
gustaría que la doctora Catalina hablara sobre las funciones que tienen para tomar decisiones de cierres de minas, cómo es el procedimiento, y yo le complementaría después a ella cómo participamos o cómo podemos participar desde el Ministerio de Trabajo. Doctora Catalina. Sí, el tema digamos, de la suspensión es una responsabilidad compartida. La autoridad minera, con base en el decreto 035 de 1994, tiene la competencia de suspender una labor minera cuando detecta situaciones de riesgo inminente. Y por darle un ejemplo, el año pasado, en 700 visitas que se hicieron específicas de fiscalización, pero centradas en temas de seguridad minera, hubo suspensión en el 15% de los casos. Es decir, que no estamos hablando de cifras pequeñas, y por condiciones de riesgo inminente, no simplemente porque no tiene una señalización o le faltó algo, un acta del copazo. No estamos hablando de situaciones de temas graves. Obviamente, cuando hay incumplimientos reiterados, la autoridad puede proceder a caducar el título, puede proceder a multar. Entonces, pues no es un juego, el tema es la vida de las personas si no hacemos las cosas como se deben hacer. Por hablarle de algunas cifras, desde el 2005 hasta la fecha que tenemos consolidadas las estadísticas de accidentalidad, obviamente los registros que nos llegan de la minería ilegal no llegan tantos. En el país han muerto más de 1.012 personas producto de la actividad minera colombiana. Es un número muy alto. Pero claro, brutal en 10 años. Pero para entender ese número, porque a uno le pueden decir 1.000 personas, 2.000, eso es mucho, eso es poquito. Hicimos unos cálculos relacionados con horas hombres trabajadas, y lo que encontramos es que quiere decir que en promedio en la actividad minera, llevándolo a términos de empresas, una empresa que tenga 500 trabajadores en un año de operación quiere decir que tiene alrededor de 3 muertos. Ese es un número altísimo. Es un sector que sigue teniendo un estándar de seguridad muy bajito, pero no queremos resignarnos a que sea de ese modo, que la minería en Colombia pueda ocupar el 5º lugar y no el primero en la tasa de accidentalidad. Y le quiero contar otras 2 cosas muy importantes. De esas estadísticas de accidentalidad, lo que encontramos es que el 30% de las personas que han muerto en minería, es decir, llevándolo a números, si son 1.000, serían 300 personas, ha sido debido a explosiones de metano o polvo de carbón. Y un 25% se ha debido a condiciones atmosféricas desfavorables. Entonces, deficiencia de oxígeno, intoxicación por gases tóxicos. Quiere decir que alrededor de la mitad de las personas han muerto porque no hay condiciones de atmósfera subterránea favorables. ¿Cuál es la solución? La solución es ventilar, y ventilar muy bien. En buena hora llega este decreto porque exige de manera muy contundente tener un plan de ventilación diseñado por un ingeniero de minas, por un tecnólogo, con planos, con mediciones atmosféricas. Si sabemos que la mitad de nuestros mineros mueren debido a eso, pues pongámosle mucha atención al asunto. Claro. ¿Ya está en vigencia el decreto? Claro que sí. Salió esta semana, ¿no? Salió esta semana, lo estamos estrenando desde el lunes, y de verdad que es una herramienta con la que buscamos mejorar el estándar de seguridad. Recuerde, no ponga en peligro a su gente ni el capital de su empresa. Tome la protección adecuada en el lugar de trabajo. Doctora Catalina, casi siempre cuando uno habla de minería, automáticamente hace una conexión con un trabajo para hombres, un trabajo masculino. ¿Está marginada la mujer de la actividad de la minería? Pues no, mire, la muestra es que yo soy ingeniera de minas y aquí estoy con ustedes. Pero usted no está en un socavón. No, eso sí es verdad. He estado en algunos, ahora no estoy en un socavón. Mire que, aprovechando esa pregunta, les cuento algo. El decreto 1335 en su artículo 4 prohibía el trabajo de mujeres en las labores mineras, a no ser que fuera en trabajos de supervisión. Si es para mandar, sí podían estar ahí. Ay, Dios mío. Ahora con este nuevo decreto, esa restricción ya no existe. La única restricción relacionada con el género femenino es no mujeres embarazadas. Entonces, pues es importante que se abra esa puerta, porque
hay mujeres que tienen la capacidad física y la inteligencia para trabajar en la minería, hacerlo muy bien. De todos modos, la invitación a los titulares sí es a respetar la condición femenina. Hay una mujer lactante, hay que tener una condición, digamos, un respeto especial, y hay trabajos que hay que hacerse con reserva también cuando estamos hablando de perforación y todo lo demás, pero es muy positivo que se haya abierto esa puerta y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Equidad de género, pero lo que es más importante es la seguridad, la responsabilidad en aras de la seguridad, porque sin duda alguna uno de los sectores donde hay más desprotección al empleado es en la minería. Sí, desafortunadamente, y siendo una actividad de tan alto riesgo, la invitación muy importante es a todos, al empleador minero, a los supervisores, a que tengan la formación y la decisión de tomar decisiones responsables cuando detectan que hay una situación de riesgo inminente y se debe suspender, por ejemplo, la realización de una voladura, hacerlo de ese modo, y al empleador para que apoye a sus trabajadores mineros en tomar decisiones responsables. Hablemos ahora sí de las Olimpiadas, ampliemos la información sobre el tema. ¿Quién las organiza? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuándo son? Nos quedan 2 minuticos, doctora Catalina. Bueno, muchas gracias por esa cuña, porque es un evento que llevamos preparando un año con muchísimo cariño. Son las segundas Olimpiadas Nacionales de Seguridad y Salvamento Minero, que tendrán lugar en Cali del 21 al 23 de octubre de este año. A partir del 1 de octubre van a encontrar en la página de la agencia, el portal, toda la información y la posibilidad de inscribirse. ¿A quién está dirigido? A socorredores de salvamento minero activos, que hacen parte de las brigadas de emergencia de las empresas. Ellos van a simular una acción de rescate. La agencia no cobra ningún costo por la inscripción. Asumimos todo lo relacionado a los jueces, a la logística. ¿Y cuál es el premio que usted me tiene intrigadísima? Pues le voy a contar que en el 2013, que hicimos las primeras Olimpiadas, el equipo que ocupó el primer lugar tuvo la oportunidad y el premio fue irse para Polonia a representar al país en las Olimpiadas Internacionales de Salvamento Minero. Además era la primera... Esto es una organización mundial, esto es una actividad mundial. Es más, era la primera vez que iba un equipo de Latinoamérica a esta competencia. Aprendimos mucho, no nos trajimos el primer lugar, y pues la idea es que el equipo que gane ahora represente a Colombia en septiembre del 2016 en Canadá en las 10º Olimpiadas Internacionales de Salvamento Minero. ¿Y les ayudan con la visa? Entonces, ¿cuál es el aporte de la agencia? Les ayudamos con el trámite de la visa. Si está el embajador de Canadá por ahí, qué bueno que me escuche. Les ayudamos con la inscripción, los entrenamos, con el sector privado nos conseguimos los tiquetes, y el empleador pues asume sus gastos de logística. Entonces todos unimos esfuerzos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero los esperamos de nuevo el próximo sábado a las 7 de la mañana para que estén pendientes y puedan conocer más sobre el mundo del trabajo, los derechos, los deberes, tanto de empleados como de empleadores, en este desarrollo conjunto de Caracol Radio y del Ministerio del Trabajo. Don Samuel, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana con otro interesante tema del mundo laboral. Doctora Catalina, gracias, qué rico tenerla con nosotros y ojalá que vuelva. Muchas gracias. Para ustedes, sigan en sintonía de Caracol Radio. Vamos con las noticias y nos encontramos en un ratico en A Vivir, que son 2 días.